Buenas noches. En nuestro trayecto por la reciente historia de España, los años vividos se detiene hoy en los años 50. Una época que hemos definido como un tiempo de paréntesis a caballo entre la inmediata posguerra y la moderada reactivación económica que se empieza a producir a partir del año 59. Entre los jóvenes de aquel entonces, entre los protagonistas de nuestro capítulo de hoy, se albergaba ya la primera generación de españoles para los que la guerra civil no había significado una dramática disyuntiva. En el capítulo de hoy observarán ustedes una particularidad. El programa consiguió romper por unas horas el retiro público de Adolfo Suárez, aunque no así su silencio. El expresidente del gobierno no aceptó ser entrevistado, pero sí estuvo presente en el encuentro con su generación. Un encuentro que se produjo esta vez en un escenario excepcional, el Palacio de la Zarzuela. Su Majestad, el rey don Juan Carlos, quien también cumplió 20 años en la década de los 50, quiso estar con los miembros de su generación y accedió a la petición de los años vividos para reunirse con ellos ante las cámaras del programa, aunque por su peculiar situación no pudiera aportar su opinión. Una presencia posiblemente símbolo de una monarquía parlamentaria que ha encontrado como mejor forma de expresar su parecer el reunir en torno a ella a las distintas opiniones que se expresan entre los componentes de su generación. ¿Qué tal? Qué alegría verte, de verdad. Elías, hombre, qué tal, tan majo como siempre. ¿Y Bernabé, qué tal? Está muy bien. Tiene una cabeza espléndida. ¿Qué cabeza? Tiene una cabeza espléndida. Ahora acabo de hacer una mariposa. Ahora empiezo con una serie de elementos. Que retrata en distintas y la realidad y llegar después. Sí, a ella, a Nuria, perdón. Y entonces son una serie. Claro que no. Cariño, es que hay que reproducir. Yo tengo que para que se sí, hay que hacer las paredes dentro y etcétera. Y a los 2 días el rey lo meditó y me llama a Alberto. No, felicitarme. Yo también. Qué bonito de verdad. Pequeñas cosas. De que no va bien. Y en ciertos aspectos no va bien, aprende. Pero el país sigue funcionando con energía. Estaba dispuestos y de pronto todos estaban, pero así. Yo es que a mí me parecen todos iguales, yo no sé si está bien. Cosa japonesa, un monólogo japonés. Había dirigido para Los Ángeles. Pero bien. Los años 50, yo los he definido como los tontos y lluviosos 50. Además me parece que llovió mucho en los 50, yo creo recordar que llovió mucho. Lo de tontos se refiere a que fueron unos años sin personalidad, fueron un largo paréntesis en el que apenas ocurrió nada. Todos vivíamos, sabiéndolo o sin saberlo, los más inconscientes o los menos enterados no lo sabían, bajo el clima de Guerra Fría.
de equilibrio del terror entre Estados Unidos y la URSS. Entonces habían llegado Estados Unidos y la URSS a una perfección en ese equilibrio del terror, en la que no pasaba nada, tampoco nunca, pero la amenaza estaba siempre ahí, y eso presidió los 50. Yo me acuerdo que cuando estaba en Jeddah, veraneando, estaba explotando la guerra de Corea, y recordando un poco el final de la guerra del 45, es que te impresionaba mucho que otra vez estallase una guerra tan brutal como aquella. En el plano internacional, algunos que me impresionan a mí personalmente mucho fueron, por ejemplo, la guerra de Suez, la sublevación húngara, que además coincidieron, fueron los mismos días, y en realidad en torno a estos dos hechos combinados se produjo un cambio radical absoluto dentro del equilibrio político mundial, en el sentido de que todo lo que no era la Unión Soviética y los Estados Unidos, por ejemplo, desaparecieron de la escena, ¿no? O bien, por ejemplo, bueno, una cosa para mí tremendamente importante y que además afortunadamente sigue teniendo sus efectos positivos hoy, fue el Tratado de Roma, el tratado que conduce a la Comunidad Económica Europea. Otras noticias gratas en cuanto al mundo del espectáculo, quizá la boda de Rainiero y de Grace Kelly, una especie de cuento de hadas que se hacía realidad, aquella actriz que se hacía reina por obra y gracia de un príncipe de la Costa Azul. Entonces empieza la carrera espacial, porque era una manera de encauzar todo el potencial tecnológico de ambas potencias, de encauzarlo hacia una causa que podía ser apasionante. Hoy aburre a todo el mundo, pero entonces podía ser apasionante, como era la conquista del espacio, el descubrimiento del espacio, la conquista de la Luna, etc. Y eso permitía dar salida a los inmensos recursos tecnológicos y militares de estos países. Yo creo que fue una gran sorpresa el hecho del Sputnik, el hecho de que lanzasen un objeto al espacio, porque el que un aparato no tripulado por nadie pudiese salir fuera de la Tierra, aquello era pues como el comienzo de una nueva generación, de una nueva época. Recuerdo que aquello me produjo una doble perplejidad. Una, que lo hubieran colocado los rusos, porque todo lo que a mí me habían bombardeado era el atraso científico, cultural que existía en la Unión Soviética. El otro aspecto de la perplejidad que me produjo es el pensar que habíamos empezado a vivir una etapa nueva en la historia, que algo había cambiado en mi vida. El Sputnik soviético me pareció muy esperanzador, porque de alguna manera hacía que el hombre dejase de pisar una tierra que no era buena para nosotros y mirase hacia arriba. Y por otra parte, otro elemento de esperanza que fue al final de la década la aparición de Juan XXIII y la convocatoria del Concilio Vaticano II. España, como país aislado, autárquico, era un país que vivía un poco al margen de lo que ocurría en el mundo. El régimen de Franco y de la situación política en España, yo creo que no me daba demasiada cuenta. Hablo de mí, yo supongo que sí, que había gente que se preocupaba mucho más. Pero, como decía, yo creo que estaba, o por lo menos así lo recuerdo yo, yo creo que lo tomaba como con una especie de bueno, pues de resignación, o de que aquello era así como consecuencia de una guerra. Mucha gente se había dado cuenta, yo por supuesto también, de que aquello que podríamos llamar la mentalidad del paréntesis, que consistía en creer que la dictadura franquista sería un paréntesis corto que se acabaría al terminar la Guerra Mundial o poco después, pues ya la gente, mucha gente empieza a ver que no, que el régimen se ha consolidado y que va a durar un tiempo largo. Por una serie de motivos. En primer lugar, porque empezó a verse claro ya que el aislamiento del franquismo no iba a ser constante. Es la década en la que se produce el concordato con la Santa Sede, el pacto con los norteamericanos, la entrada en la ONU. Ya se había perdido la ilusión por una América defensora de los ideales democráticos
que iba a contribuir a cambiar el régimen, etcétera, etcétera. No, era ya una América embarcada en la Guerra Fría, que se sabía que estaba en contra del comunismo y, por tanto, convertido en un aliado natural, por así decirlo, del régimen franquista. El pacto con Estados Unidos me pareció, del año 53, lo dije entonces, hasta en cierto momento público, me pareció, y me costó muchos disgustos, que el jefe de Estado de aquel momento, don Francisco Franco, vendió una finca que tenía, que eran 500.000 hectáreas con 37 millones de habitantes. Las vendió para uso exclusivamente particular. Luego, cuando España entra en la ONU, me parece que entra a propuesta de Panamá. Pero Panamá, en este caso, no es más que un títere de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que pagar de alguna forma a España las bases que están utilizando continuamente con un motivo o con otro. Tienen a España como portaaviones y entonces tienen que pagar de alguna forma, con lo cual consiguen que España entre en la ONU. Yo no sé si es que yo era muy zoquete o qué, pero yo no recuerdo nada de eso. Y pienso que la mayoría de los niños de nuestra época tampoco. Supongo que a los de otro nivel a lo mejor sí. Pero yo, por ejemplo, oí hablar de la ONU y confieso casi con un poco de vergüenza no saber lo que era la ONU. Pero bueno, oí que España entraba en la ONU y que eso era bueno para España, porque estaban otros países, otras ciudades, otros países, y entonces pues yo dije, pues si es bueno para España, pues es fenomenal, pues muy bien, pero no me atreví ni siquiera a preguntar ¿qué es la ONU? No lo sabía. Quizá una de las noticias más importantes que nos llamó la atención porque nos creíamos importantes el hecho de que viniera el presidente de los Estados Unidos a viajar a Madrid y a charlar con el jefe del Estado, con Franco. Esa fue una noticia que nos llamó la atención. Indudablemente lo veíamos cada vez como la pérdida de las esperanzas a que el país cambiara y se transformara en una democracia, ¿no? Me refiero pues, hasta la avenida Eisenhower, ¿no? En los últimos años de la década, que fue en cierta manera pues, un espaldarazo al régimen. Ese día pues se declaró festivo y se nos ofrecieron los balcones de la academia para ver el paso de Eisenhower. Yo preferí no estar. Preferí no asistir porque tenía la idea de que era un poco la culminación de algo que había sucedido antes, unos años antes, 6 años antes, y que era de alguna forma la hipoteca de España en contra de lo que se nos decía. Vivíamos en España en un ambiente que ahora, tratando de hacer el esfuerzo de evocarlo, me resulta bastante difícil, porque hay una diferencia en estos 30 años de distancia, o 30 y tantos años. Hay una diferencia que casi la interpretaría como de siglos. Recuerdo en una ocasión que en la carretera de Zaragoza con mi padre nos lanzaron la cuneta porque pasaba el caudillo. El caudillo no pasaba, el caudillo volaba. Iban 3 o 4 coches. Recuerdo que en esas épocas una imagen, que no olvidaré nunca, el rostro del caudillo brillante, negro, y previamente a él iban 2 o 3 coches, uno de los cuales iban unas boinas rojas, que debían ser los antiguos requetés, en coche descubierto. Coche descubierto. En Madrid la imagen, las pocas veces que los veías pasar por Madrid, también la imagen era impresionante. Cuando tuvo la Guardia Mora, la parafernalia entonces ya era casi de opereta. Los veranos, yo me acuerdo verle embarcarse en el Azor. Se embarcaba generalmente más que en San Sebastián, en Italia, muchas veces, en su pesca de cimarrón. Y bueno, lo veías como un fenómeno, pues iba con toda su parafernalia y sus guardias y claro, la gente en general se retiraba cuando él venía. Lo que escuchabas por Radio Nacional, lo que te contaban por el Nodo, o los titulares, o incluso las informaciones deportivas que te daban aquella cadena de periódicos del movimiento, era propaganda. Era propaganda.
era una propaganda, me daba la impresión bastante bien conducida y bastante bien realizada, porque, pues no te digo que todos dijéramos amén, pero bueno, lo escuchábamos y quizá porque no éramos los revolucionarios que fue la generación posterior, lo aceptábamos. Había una novedad con cualquier noticia, porque no era como ahora. Las noticias de fuera venían mucho más mermadas y aquí en España, bueno, pues las cuestiones políticas estaban calladas, entonces, bueno, pues tampoco pasaban grandes cosas. Entonces apareció un gato con alas que lo exhibían en los bajos del Palacio de la Música. Yo me imagino que sería un infundio, porque eso no ha trascendido después, debió de ser, pues no sé, un truco o algo parecido. Pero entonces íbamos todos los niños a ver el gato con alas y era un gran acontecimiento. Las noticias deportivas eran las que ocupaban unos titulares más importantes. Bueno, quizá porque no había otros titulares que se vendieran mejor. Cuando Manolo Santana consigue aquellos éxitos, o cuando Federico Martín Bamontes consigue aquella proeza, el hecho de que un español entre en el Parque de los Príncipes y sea el campeón del Tour de Francia. Aquello no nos lo cuentan una vez, ¿no? Yo creo que nos lo están repitiendo y nos lo están recordando durante mucho tiempo, ¿no? Hay que recordar aquellos tiempos en que los editoriales de los periódicos podían ser dictados del gobierno, diciendo todo el mundo a hablar de la baja del precio del aceite. Y entonces los editoriales de todos los periódicos se dedicaban a hablar de la baja del precio del aceite como una presión para influir en los cosecheros o con las razones que fueran. Había un diario hablado a las 2:30, que más o menos escuchábamos en mi casa cuando comíamos en el comedor, e iniciaba con una sintonía que podría reproducirla ahora si no fuera porque me da vergüenza, y acababa con una mezcla de los himnos Nacional, de Falange y Requeté. Y cuando acababan las noticias, mi padre decía siempre la misma palabra, nene. El nene era yo, que era el hijo más pequeño de la casa, y la función en ese momento mía era levantarme y apagar la radio para no oír esos himnos. Eso es un indicativo de la atmósfera de silencio defensivo que había en mi casa respecto a lo que podía significar ciertos símbolos y ciertos contenidos de información. Era un régimen de miedo, sí. Miedo. Yo recuerdo que mis padres no eran creyentes, ninguno de los dos, ¿verdad? Y yo tampoco lo he sido ni lo soy. Pero yo recuerdo que mi madre, es muy curioso, mi madre me hacía rezar por la noche para que mi padre encontrara trabajo. Así que es una cosa que yo encuentro que es preciosa, ¿no? Allí nadie creía en nada, pero había tal desesperación y tal necesidad de ayuda que, pues, ponía las manitas así y rezaba para que papá encontrara trabajo, que era el gran drama de todas las familias que estaban en la misma situación que nosotros, ¿no? Los años 50 empiezan con un congreso eucarístico en Barcelona. Sí, en el 53. ¿Cómo no lo voy a recordar? Aún estaba yo en Barcelona. Fue el primer congreso eucarístico que se celebró, multitudinario, y hay que reconocer con una fe y un fervor de la gente que acudió inmenso. También hubo grupos que no participaban de esa idea, pero ya en aquel entonces yo tuve que reconocer que, aparte de los grupos que no participaban, una gran mayoría iba porque creía a lo que iba. La capacidad de represión de la conducta era total. No podías exteriorizar nada que fuera heterodoxo, y eso obligaba a una doble moral. Aquella era una sociedad bajo sospecha. En el terreno sexual la sospecha era verdaderamente indescriptible, lo cual significaba que en medio de esa sospecha cualquier relación de este tipo tenía que ser una relación entendida como clandestina, desarrollada como clandestina y llevada al acto como clandestina. La moral era estricta en esos momentos, era pecado casi todo. La moral que se nos imbuía era muy rígida, ¿no? Entonces, realmente, por lo menos yo, en el medio en que me he vivido, no se tenía conciencia de que estábamos viviendo
una opresión o una tiranía, ¿no? Porque nos habían hecho como un lavado de cerebro, de forma que estábamos cómodos y a gusto en un medio que realmente no debería de haber sido propicio, ¿verdad? Evidentemente nos faltaban cosas, las echábamos de menos, pero bueno, se aceptaban a cambio de otras que teníamos, una paz, un bienestar. El mundo del consumo nos vino muy despacito. O sea, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. De la primera nevera que yo recuerdo en mi casa, no ya en casa de mi madre, sino en mi casa, pues era una nevera de hielo. El primer frigorífico tardó mucho en llegar. Todo era muy precario. Era una sociedad mini consumista. Por ejemplo, hoy día de cualquier cosa hay 20 marcas. Entonces, de una naranjada podría haber 2 marcas. De una cerveza había 2, ¿no? Las cervezas en aquella época eran como los sexos. Según parece, solo hay 2. Conseguir estas cosas era bastante precario y bastante difícil. Consumismo. Yo conocí por primera vez en mi vida lo que significaba un pan de trigo, un solo pan, una pieza, no sé cómo se llaman ahora, una pieza de pan pequeña de trigo, blanco, en Navidad exactamente de 1950, y porque creo que era un año santo o algo así. Y entonces concedieron a los españoles, al menos a los de mi ciudad, el privilegio, el lujo inmenso de saber lo que era por primera vez el pan de trigo. Que lo pusimos en la mesa. Y yo no sé si nos lo comimos porque lo mirábamos. ¡Oh, qué prodigio! Esto es pan. Esto es pan de trigo, consumismo. En el término de servicios generales eran también pintorescos. Yo recuerdo que para bajar de Moncloa a la ciudad universitaria íbamos al asalto del autobús, ¿no? Llegaba un autobús poco menos que antediluviano, ¿no? Y lo asaltábamos, nada más llegar la inmensa masa de estudiantes, lo asaltábamos por las ventanas. Era una cosa realmente pintoresca, ¿no? Y todo eso pues iba transmitiendo, yo creo que esa cultura general un poco de confiar en la propia fuerza y un poco el sálvese el que pueda. ¿De qué el consumismo? No existía. Si los que tenían menos dinero le compraban los pantalones a los que tenían más dinero. Si los abrigos te daban la vuelta. Si siempre cuando eras adolescente, y todos los adolescentes queremos ir por ahí presumiendo, te tapabas la chaqueta. Porque al dar la vuelta a las chaquetas, el bolsillo que llevamos aquí ya no estaba aquí. ¿Comprende? El bolsillo estaba aquí. Y todo el mundo sabía que te habían dado la vuelta a la chaqueta. Lo cual no tenía mayor importancia porque a todo el mundo le daban la vuelta a la chaqueta, excepto a unos cuantos. Esos sí que presumían. Cuando había una cosa así como muy buena que alguien tenía, un bolso, unos lápices, una pluma, se decía, es extranjero. Porque la producción española era de bastante bajo nivel, no teníamos productos básicos para fabricar ciertas cosas. Entonces se hablaba de que era extranjero cualquier cosa que fuese buena. Yo me compré un impermeable de plexiglas en Canarias, que me costó, me parece, como 5 duros. Era una cosa que para mí me fue... Tú no sabes lo que era mi impermeable de plexiglas. Recuerdo las medias de nylon, recuerdo la crema Pons, pero que la recuerdo como algo... Bueno, como un lujo casi asiático, ¿no? A finales de los años 50 tuve mi primer coche, que lo pagué 6 meses antes de que me lo entregaran. El precio no me acuerdo muy bien, pero andaba sobre las 100.000 pesetas aproximadamente, que para entonces era una cifra escandalosa. Recuerdo que no me dieron la menor opción a escoger color, me dieron uno, ese. Y el coche, naturalmente, era un SEAT 600, que eran los que en aquel momento había en España, eran los que se fabricaban. Subir en el 600 no sabes lo que era. Para mí fue como, yo qué sé, me parecía que como los asientos eran como de pluma de avestruz o de algo, es maravilloso. Un 600, que incluso había gente que se paraba a mirar el 600 y yo me sentía, vamos, como la Koplovich en aquel 600, te lo juro, me parecía una maravilla. El turismo entra, digamos, me parece que no antes de los años 55-56. Yo todavía recuerdo las playas de Valencia vacías, ¿no? La playa de Benidorm como una maravillosa playa sin rascacielos, o la playa de Cullera, a la que íbamos desde Valencia en bicicleta. Es decir, el turismo no es una vivencia de mi juventud,
a finales de los 50 se entera uno de que empiezan a venir turistas. Nos traía absolutamente sin cuidado el presupuesto nacional. La intercomunicación de los países. La fraternidad de las razas. Lo digo sin vergüenza, no presumo de ello, pero el turismo en los años 50 en este país era única y exclusivamente para nosotros las suecas, haciendo la salvedad que llamamos suecas a cualquier mujer que viniera de más allá de nuestras fronteras. Vestían de forma distinta miraban y, por supuesto, de forma muy distinta amaban. La extranjera era como el diablo. Y la extranjera, aunque no fuese más guapa, ni mucho menos, ni más atractiva, pero era la extranjera y nos ponía a 100. El turismo ocasionó dos perjuicios bastante grandes. Nosotros nos reducimos un poco a la españolada, nos convertimos un poco en espectáculo y el andaluz lo sabe bien, lo triste que es eso, el maquillarse y el pintarse y el hacer de lo que se espera que nosotros hagamos. Y luego la exaltación del machismo ibérico, que es una de las lacras más desagradables y más despreciables que puede haber en este país. Recuerdo una España evidentemente llena de privaciones, llena de cosas, pero una España donde todos pensábamos que, aunque yo era un crío, pues todos pensábamos, teníamos una imagen de tener que luchar para sacar esa España adelante, que desgraciadamente había tenido otra década peor, que era los 40. Son años de conmoción y, en mi opinión, de una tremenda vitalidad soterrada. Yo siempre creo que pensábamos que todo era distinto aquí. Como consecuencia de la guerra, como las consecuencias de que España es diferente por muchas cosas. Y que había un poco más de resignación que de otro tipo de interés, de que aquello cambiase o de que se tomaba, yo creo, con más resignación. Hay que partir de un hecho, del tremendo cansancio y el trauma que había causado la guerra civil. La gente lo que no quiere son aventuras, no quiere volver a las andadas, y que nadie se extrañe de esa pasividad y que nadie la confunda con un profranquismo. Ahora, que también nadie se equivoque pensando que en aquellos días la gente era activamente antifranquista. La gente era mayoritariamente supervivientes, estaba compuesta de supervivientes. Yo recuerdo que en el 51 yo formaba parte, mínima, pero formaba parte de un comité que organizó un boicot contra los transportes de Barcelona en aquella época. Y al salir del Instituto Francés donde yo estudiaba, recuerdo que a muchos nos detuvieron, nos llevaron a la policía Vía Laietana y pasamos la noche allí. Evidentemente la huelga de tranvías representó el despertar a una realidad social. Aquella solidaridad que existió en todo el pueblo de Barcelona, los tranvías parados en que veías un conductor y un policía. Aprendí pues a correr delante de la policía, aprendí a vencer un miedo impresionante que era decir, bueno, hay que quitar el trole, la conducción de electricidad del tranvía y corriendo detrás del tranvía. Todo esto fue impresionante. Sí que se habló de ello pensando que sería el principio de algo, que no lo fue. Pero sí, como con mucho entusiasmo y mucha excitación y mucha esperanza. Sí. Yo soy de un pueblo industrial, el Valle del Urola, y allí también hubo huelgas y luego la represión correspondiente, la rumorología correspondiente. Aquellos eran entonces hechos angustiosos y muy generalizados. Y aquellas huelgas fueron políticas, porque en definitiva fueron organizadas básicamente por el PNV y me imagino que también los socialistas, desde una resistencia organizada. Si uno se levantaba y a las 10 de la mañana estaba jugando en el frontón, a veces el frontón aparecía absolutamente lleno de icurriñas, lo cual era una noticia directa de que había grupos nacionalistas que se dedicaban durante la noche a pegar esas icurriñas. Yo he pintado muchas paredes en mi vida, ¿no? Y no con un spray como se hace actualmente, sino con pincel, que era mucho más dificultoso, ¿no? Hemos puesto banderas, aprovechábamos algunos partidos de Barcelona para hacer
La verdad es, de todas formas, que teníamos una incidencia muy pequeña, ¿no? La competencia Real Madrid-Barça era el gran elemento, la gran válvula de escape para esa tensión social que evidentemente existía, el agravio comparativo existía. En los años 50, por ejemplo, el pleito por la contratación de Di Stéfano, que primero lo trajeron aquí para que formase equipo con Kubala y luego se lo llevan a Madrid, eso aquí fue interpretado como un agravio, como si hubiera vuelto a venir Franco otra vez con los tercios a ocupar Cataluña, o como si Espartero hubiera vuelto a bombardear Barcelona. Es decir, se tomó como un agravio social total, ¿no? Y eso ha quedado dentro del subconsciente colectivo, yo creo, del alma de la catalanidad. La oposición al régimen en los años 50 fue múltiple, pero la oposición más concreta, más constante, se divide en dos: la oposición comunista, el Partido Comunista, y la oposición monárquica, dirigida por don Juan de Borbón. Se trata por ambas partes de democratizar el sistema. Son los años en los que hay un cambio de estrategia, se cumple políticamente el cambio de estrategia del Partido Comunista, que abandona definitivamente la tentación de la lucha armada para inclinarse por una política de infiltración en la sociedad, en el tejido social, y promover alianzas políticas con la burguesía para crear una alternativa democrática a Franco. Yo no había oído hablar de Carrillo nunca. Lo oí hablar mucho después ya cuando fui mayor y eso y tal. Pero no había oído hablar de Carrillo. Oí hablar de la pasionaria de Pasada, de la guerra. Yo recuerdo muy joven, de un niño ante la guerra, la primera vez que vi a una persona así, que había estado en un campo de prisioneros porque había estado en el ejército republicano. Y entonces me extrañaba que fuera una persona normal, porque lo que estaba acostumbrado era ver los cuentos de Flechas y Pelayos, en que los republicanos, pues no digo que aparecieran con cuernos, pero casi. Cuernos, rabo y yo crecí muchas más cosas, ¿no? Y lanzaban fuego por la boca y eran tremendos asesinos. Sí, eso por lo menos, sí. La sensación era de falta de información, de algunas ideas muy claras, es decir, era muy claro que Franco era malo y que pues, yo era antifranquista, porque lo era el ambiente familiar, pero a cambio de ello no estaba claro qué era lo que se podía hacer, o a mí nadie me recomendaba en el ambiente familiar por dónde tenía uno que andar. Son los años en los que despierta la universidad, en los que la universidad reacciona a partir del año 56, tanto en Madrid como en Barcelona, y luego esto va impregnando a otros distritos universitarios contra lo que significaba el franquismo. Creo que fue el año 54, o el año 54, creo que debió ser, unas manifestaciones contra Gibraltar, contra la presencia de los ingleses en Gibraltar, etcétera, que parece que eran pues algo habitual que organizaba el régimen, pero que se aprovechó dentro de la universidad pues precisamente para tratar de aquellas manifestaciones transformarlas en protesta frente al régimen. Eran aquellas manifestaciones organizadas para pedir Gibraltar a gritos, que siempre acababan pidiendo a gritos de una manera un poco tácita otra cosa, se transformaban en otra cosa más vibrante. Y verdaderamente Europa para nosotros no significaba sino la ilusión de poder llegar a ella algún día, de poder salir algún día. Realmente los que de verdad eran revolucionarios eran precisamente los que podían estudiar, los que iban a la universidad, los que se juntaban con otra serie de personas más preparadas, los que estábamos menos preparados éramos como un poco como los burros, ¿no? Que van como un poco así. Nuestro afán era trabajar, luchar. Se vivía la resistencia más o menos calladamente, y la mayoría de la población, aunque no la oficial, era contraria al franquismo. Y eso se respiraba y se aceptaba por osmosis. Es muy importante que por lo menos un reducido núcleo de gente no se rinda nunca. Nosotros, algunos de nosotros, yo mismo llegué a tener un poco esta filosofía de que estábamos trabajando no para nada que pudiese tener no en un sentido de algo que pudiese tener una consecuencia inmediata, sino para salvar el futuro, por así decirlo, para dar testimonio al futuro de que en los peores momentos no nos habíamos rendido. Indudablemente era una forma de trabajo callado para obtener un beneficio más tarde, pero era una forma muy llena de vigor, porque en aquel momento no se podía protestar. Por lo tanto, la más mínima alzada, diría yo, de voz, tenía un valor mucho mayor que cuando se puede gritar a pleno pulmón, porque el grito de la voz callada
A nosotros se nos estafó en la formación. La historia de España que nos enseñaron fue una historia de España de tebeo, absolutamente de tebeo, en que nos engañaron en fechas, en hechos, en todo. Y que cuando se llega a una cierta edad dice, pero ¿por qué? ¿Quién se hizo responsable de eso? Y eso es lo que yo muchas veces rechazo, por eso rechazo tantas veces el franquismo, la dictadura en que vivimos. Yo recuerdo que la historia de España, bueno, aquello era un horror, excepto Colón y los reyes católicos, yo no recuerdo a nadie más. No olvide que para ser profesor universitario tenía que presentarse un certificado de adhesión al régimen en la universidad. No olvide usted que al acabar la guerra, una serie de señores que habían iniciado la carrera cuando empezó la guerra, si estaban en un bando, aprobaron los cursos de golpe y fueron médicos, abogados, etcétera, solo demostrando que eran excombatientes del llamado Ejército Nacional. Tantísima gente que en el momento se marcharon de España, eso era por esta razón, porque no encontraban los estamentos adecuados para desarrollar el potencial científico que llevaban dentro. El premio Nobel a Severo Ochoa pues es el premio Nobel a un gran científico universal que trabajaba en Estados Unidos, pero que era español. El premio a Juan Ramón Jiménez es el premio al exilio, a la otra España. Es una manera de decirle a Franco que la España que cuenta en el mundo es la otra, la que se ha ido. Y para eso se elige al máximo representante, al poeta más importante y además el más viejo, que es Juan Ramón Jiménez. En cuanto a la vuelta de Ortega y de otros intelectuales, es absolutamente voluntaria. Es absolutamente voluntaria. Vuelve Ortega, o vuelve Marañón, vuelve Azorín, vuelve Baroja. Yo puedo decir, y me cuesta mucho trabajo decirlo, pero personalmente el retorno de Ortega fue un poco decepcionante. Y me parece que a raíz de su muerte se aprovecharon de ese cadáver. Es decir, se vino abajo el mito Ortega para nosotros. Y éramos muy conscientes de que las gentes más sobresalientes normalmente habían sido gentes que estaban en el exilio. Y si estaban aquí, pues estaban completamente exiliados en su propio país. Eso yo creo que éramos muy conscientes de ello, lo conocíamos perfectamente, y esa era una de las razones de nuestra posición contraria al régimen. Sí había una sorda oposición al régimen, de modo que lo que se reflejaba en el arte, en la literatura, en el cine, etcétera, era todo lo contrario de lo que nos contaba el Nodo todos los días, y la propaganda oficial, y Radio Nacional. Empezamos a ser mayores de edad, empezamos a hacernos independientes, toda una serie de gentes. Y vimos que coincidíamos en muchas cosas. Y eso nos unió mucho, nos hizo estar muy unidos, y cuando se presentó el Paso en Madrid, inmediatamente entramos en contacto con varios músicos, entre ellos pues Luis de Pablo, Ramón Barce, Carmelo Bernaola, Tomás Marco algo después, porque es algo más joven que nosotros, pero en fin, fundamentalmente nosotros, este grupo que he dicho, y creamos el grupo Nueva Música, que fue la respuesta, el espejo de lo que podía ser el grupo del Paso. Y entonces surgió también el grupo AFAL en Almería, de unos señores que dijeron, pero bueno, ¿pero qué es esta fotografía salonista? ¿Qué es esta fotografía vieja, carca? Porque es que estábamos descubriendo de la nada un nuevo movimiento que ya estaba fuera de España. Todo tenía una tendencia social-realista, que quería decir de izquierdas. En la poesía, Blas de Otero, José Hierro, en el teatro, Lauro Olmo y otros autores que aparecen en los 50, en la novela Tiempo y Silencio de Luis Martín Santos, en los cuentos de Ignacio Aldecoa. Y creo que fueron grupos a los cuales les debemos un reconocimiento eterno, porque gracias a ellos pues se nos ha transmitido toda esa fuerza. Era no encubrir el pasado, no enterrar la cultura que nos precedía, sino pasarla, dejarla aflorar para que la generación venidera no estuviera vacía de ella. En los años 50 los jóvenes se divertían, pasa es que evidentemente, visto desde hoy, puede parecer una diversión muy aburrida, sí. En fin, era distinto, todo era muy distinto en este sentido, todo mucho más limitado.
Yo reconozco que nos hemos reído, nos hemos divertido, lo hemos pasado fenomenal, porque ¿sabes qué pasa? Cuando no tienes nada, o prácticamente casi nada, y te dan un poco, te parece muchísimo. Y yo no sé si eso es bueno o es malo. Es un bailón, ¿no? En la época, sí. Ibas con tu novia o con tus amigos, ibas a sitios muy concretos, ¿no? Ibas a la parrilla del Rex o ibas a un sitio donde, no sé, al club universitario, sitios así. Y se bailaban cosas diferentes, porque en el Rex, por ejemplo, pues se bailaban más bien boleros, cosas tristes, la gente ibas con tu novia muy agarrado, ¿verdad? No sé, una cosa como muy amorosa, sentimental. En cambio, en Suances era puro deporte, ¿no? Pues ahí se bailaba todas las cosas más rápidas, desde los tangos o los valses hasta, no sé, los boogie-boogies, ¿no? ¿No? Y bueno, y todas las canciones españolas de la época, ¿verdad? Cuando yo llegué a Sevilla en el año 57, recién casada, yo me casé y me fui a vivir a Sevilla, entonces estaba de cardenal primado, estaba, ¿cómo se llamaba? El cardenal. El cardenal Segura en Sevilla. El cardenal Segura excomulgaba al que bailara. Excomulgó casi a la diócesis entera de Huelva. Tenía un 600 verde, que le llamaban la aceituna, porque decían que el hueso iba dentro. Y por supuesto, era una contradicción la que existía entonces en Sevilla, porque era un gobierno de comunión diaria y un cardenal de excomunión diaria. Había prohibido no solamente que se bailara agarrado, se podía bailar sevillanas y eso, sino que excomulgaba a quien bailara agarrado. Entonces, fíjate lo que eso era tan terrible. En bodas y todo eso, aunque fuera en privado, no se podía bailar tampoco. Se tenía que bailar solamente sevillanas, pero no agarrado. El ocio se tenía que reducir pues a ir al cine o a escuchar la radio. La posibilidad de asociarse y de conectar con otra gente de tu edad, solo tenías dos salidas: o te metías en la Acción Católica o te metías en la Falange. Yo era un consumidor de radio total y lo escuchaba todo, seriales radiofónicos, mientras estudiaba en la radio, los programas nocturnos, Cabalgata, Fin de Semana, Bóveda y Glané, los discos solicitados. Bye bye, mis amigos, llevo en mi canción. El mundo de la radio, al lado de las inevitables publicidades que ahora resultan tan graciosas, la verdad es que nos acercaba a la música. Yo recuerdo mucho las canciones de Concha Piquer, de doña Concha Piquer, que, bueno, entonces era un mito absoluto y lo ha sido durante muchos años. Pero también nos traía música entonces más moderna, más de rock and roll, etc. Había una canción, al principio de los 50, cuando la radio era nuestro único camino para saber que existían otras cosas, que no olvidaré nunca. Era una canción probablemente que venía del Caribe, no lo sé. Pero la canción tenía esta letra y me moriré recordando esta letra. La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás. Y nosotros cantábamos aquella canción, pero no sabíamos qué cosa era esa de la televisión. La televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás. Yo jamás pude pensar que fuese un vehículo tan influyente en la sociedad como ha llegado a ser. Jamás. Para mí era una cosa experimental y extraña, que incluso el tener un aparato en casa, un aparato propio de televisión, me parecía impensable, como me parecía impensable poder tener un coche tan lejano a mi poder adquisitivo, que lo consideraba pues eso, como un fenómeno, pero como un fenómeno del cual no iba yo a participar. Oigo hablar de ella, me cuentan que ella existe en el extranjero y que va a venir,
Y bueno, y con el primer dinero Armando y yo nos compramos una televisión y la ponemos, me acuerdo, altísima, no sé por qué, porque teníamos las nenas muy pequeñas, pero la pusimos muy alta, en lo alto de, yo no sé, porque no sé lo que nos debió de parecer, que, no sé, muy alta, me acuerdo que mirábamos la televisión así, no sé por qué, fue la primera, no me acuerdo del año que era, pero me acuerdo de dónde estaba emplazada. Yo vi la televisión por primera vez, quizá en 1958. Era muy pobre, todo. Era muy pequeño, todo. Pero la vida sí que cambió a partir de entonces. A pesar de que no nos enterábamos de nada. Pero, señor, ¿cómo cambió la vida a pesar de entonces? Y a partir de entonces. Todo era muy precario y por eso no, que nadie se extrañe de la fascinación que todos tenemos por el cine y por la radio. Porque eran ventanas abiertas a la evasión, ¿no? Te metías en el cine, la única realidad era la de la pantalla, si era en Technicolor muchísimo mejor, que eran colores irreales y precisamente por eso eran tan diferentes de los que luego te encontrabas al salir a la calle, que por eso hemos salido todos unos auténticos mitómanos del cine. Me gustaban las películas muy lujosas y con señoras guapísimas vestidas con trajes maravillosos y los interiores de las películas americanas y bueno, todas esas películas de la época las recuerdo. Aún ahora no las puedo ver tranquilamente, aún me parecen maravillosas y me enfado muchísimo cuando alguien dice que son birrias o mamarrachadas porque me parecen maravillosas. Parece que se divierten. Sí. Como espectáculo no deja de ser atractivo. La clase privilegiada gozando de sus privilegios. No los ve uno tan malos cuando los conoce. ¿No? ¿Has llegado a conocerlos? Un poco. Con los ricos y los poderosos hay que tener paciencia. Dice un antiguo refrán español. En el cine veías lo que querrías haber sido. En el cine la gente era guapa, se vestía bien, le ocurrían cosas apasionantes, aventuras, comían cosas exquisitas, vivían en casas maravillosas. Eso era inalcanzable para nosotros. Eran altos, rubios, no sé, tan distintos en todo. Yo creo que por eso la afición al cine en mi generación fue tan fuerte. ¡Manos arriba! Oh, usted había de ser. Creo que eso, no solamente a aquellos que luego nos hemos dedicado al cine, nos ha dejado de algún modo marcados, sino a aquellos otros que no se dedican al cine, a otras materias completamente distintas. No cabe duda que guardan un recuerdo y han aprendido muchísimas cosas a través del cine. Han aprendido, aparte de ciertas formas de narrar, de ciertas formas de contar, han aprendido incluso no sé si cómo se besan las personas, pero sí cómo se besaban los actores y las actrices de Hollywood. El cine neorrealista tuvo una gran popularidad, que luego tuvo aquí una versión española muy característica, muy lograda y muy fuerte, que para nada es una imitación, en el cine de Berlanga, por ejemplo. Entonces surgió un cine realista español, que yo diría como dos películas fundamentales, La muerte de un ciclista y Bienvenido a Mr. Marshall. Estas películas, en mi casa se comentaron largamente, las vi y eran unas películas absolutamente extraordinarias. Miguel, no esperes a que el tren salga. No. Me bajaré y seguiré andando. Sin mirar atrás. Sin mirar atrás. A partir de entonces hay una modificación sustancial, ¿no? Entre la juventud española realmente hay una especie de adoración hacia Juan Antonio Bardem, que yo creo que eso no se ha repetido. Bardem suponía realmente el cambio sustancial con respecto al cine español. Bardem y Berlanga, los dos, ¿verdad? Tú no eres lo mismo, si tienes ciertas inquietudes, aunque no sepas qué inquietudes son, antes de ver Bienvenido Mr. Marshall, que después de ver Bienvenido Mr. Marshall. Americano, España vamos luchando, viva el camino, siempre con pueblo con poderío, poder Virginia y
mayúscula fundamental. ¿Para qué? Para un mensaje, un testimonio, una protesta. No. Para algo mucho más importante que todo eso. Para meterte algo dentro, que no sabes qué es, pero eso algo dentro se te queda. Tú estás de acuerdo con eso que has recibido dentro. Y poco a poco, con cosas como esa, empiezas a construir una nueva manera de pensar. Cuando muchas veces me dicen, por las circunstancias de tu vida, qué suerte has tenido, pues, no sé, qué valiente, o cómo fuiste, o cómo superaste, yo suelo responder, no, si a mí lo que me hubiera gustado es no tener que hacer las cosas que tuvimos que hacer. Salir a bailar con chicas, viajar y tener una juventud mejor de la que tuve. Pero yo creo que se comete una cierta injusticia con los españoles de los 50. Porque se mira todo aquello con la perspectiva de hoy. Y eso es, primero, un error y después, repito, una injusticia. Los que hemos vivido estos años, ya que hablábamos de los años 50, es inevitable, y más hablando de ellos y tratando de recordar cosas, ¿no?, el referirse a ellos con relación a la época actual. Entonces, claro, cuando dicen que España tiene grandes problemas, que España está en una situación no sé qué, que le pasa esto, que le pasa lo otro, claro, para nosotros es increíble, ¿no?, en comparación a la España que hemos estado sufriendo, ¿no? O sea que yo realmente me parece que la España actual es algo, es como un milagro, ¿verdad? Señores, entonces ahora todos mirando a la cámara.